Él es socio director del despacho Subieta y Villar, es abogado líder en México en la materia de Seguro Social e Infonavit. Es uno de los mejores abogados, dicho por la revista Top México, en esta materia dentro de nuestro país. Y entre otras cosas también es columnista del periódico Excelsior, de una columna que se llama Seguridad Social y algo más, y también ha sido invitado a diversos noticieros como invitado especial en la materia. Además es muy buen amigo y lo presento. Horacio, bienvenido y gracias por tu disponibilidad. Mil gracias. Gracias. Vamos a esta parte técnica de micrófonos. Gracias, buenos días. Quiero agradecer a Luis Bennett, a Marco Basorto, que me hacen esta invitación para venir aquí a estar un tiempo con ustedes. Por supuesto, agradecerles el tiempo que ustedes han dispuesto para venir a este lugar, este micrófono, para estar aquí, acompañarnos y escuchar el planteamiento que Bennett y bueno, un servidor queremos hacer respecto de los retos laborales y en materia de seguridad social que vemos hacia el año 2024. Pues bueno, dicho eso, vamos a iniciar y me pones la primera presentación, por favor. Aquí les quiero transmitir, en principio, lo que es la percepción política del país. Van a decir, bueno, ¿por qué vamos a hablar de política? Si el objetivo del día de hoy es platicar acerca de los temas laborales que enfrentan las empresas, la situación con los trabajadores, principalmente los costos que se repercuten en materia de seguro social. Pero si no entendemos qué es lo que está sucediendo con este gobierno, definitivamente no vamos a poder comprender qué hacer el próximo año y el próximo sexenio, porque además estamos en un momento muy importante, una transición en donde el próximo año tenemos elecciones presidenciales y tenemos que entender las cosas para poder adaptarnos. Le comentaba yo a Marco hace un momento que el día de ayer vino al despacho una empresa que también tiene giro de limpieza y me comentaba de la problemática, que además la hemos observado de cerca durante estos últimos 2 años, que a partir de la pandemia entró en un proceso de falta de liquidez, pasivos con el Seguro Social, con el Infonavit. Hemos venido celebrando convenios, viene cometiendo ciertos incumplimientos y está enfrentando un reto muy importante que podría hacer que desaparezca la empresa. Una empresa con cerca de 1,000 empleados. Y considero que esto es producto de no comprender lo que son justamente los retos laborales, cuál es la política del gobierno y el no adaptarse a esas situaciones, incluso producto de la pandemia. Entonces, lo primero que aquí les quiero mostrar es una imagen que habla justamente de la adaptación. Es la gobernadora del Estado de México, quien tomó posesión. Es un cambio muy importante en el país y que además nos deja ver qué es lo que puede suceder a nivel de la presidencia. Ya sabemos que hay 2 candidatas mujeres, está Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez para la presidencia, y esta parte en donde todos podríamos tener la duda o la inquietud de si México está preparado para ser dirigido por una mujer, está más que resuelto cuando ya hay 2 candidatas. Y el ejercicio político fue en el Estado de México. A mí me parece que eso fue algo que ya estaba pactado, la entrega del Estado de México por parte del PRI, y vemos hoy una reunión
que se da hace unos días por parte de la gobernadora con el grupo empresarial en la zona fue concretamente en la Casa Club de Bosque Real, en donde vemos ahí el expresidente municipal de Huixquilucan, del PAN, vemos al presidente del grupo Bosque Real. ¿Qué quiere decir esto? Perdió la posibilidad de ser candidato el expresidente municipal de Huixquilucan, pero se reúne con la gobernadora. Nos habla de adaptación, de aceptar las cosas y jugar ciertas reglas para mantenerse durante lo que viene. ¿Qué sucedió para efectos de las candidatas a nivel de la presidencia? Lo que les comento, en julio publiqué una columna que se llama La Señora Presidenta, y de algún modo anticipando lo que yo entendía, vi que la oposición se encantó con el tema del ataque a Xóchitl, cuando en realidad yo lo percibí como un ataque provocado por el presidente con la única intención de que le pusieran a Xóchitl como candidata, porque esto le ayudaba a resolver poner a Claudia. No le interesaba a Marcelo. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma de gobierno de López Obrador? La forma de gobierno, y para efectos laborales, de seguridad social y de todo lo que podemos ver, es una forma de gobierno en donde actúa de manera unilateral. No le interesa lo que el exterior diga. No importa lo que la ONU, el Fondo Monetario Internacional, políticas económicas, no las acepta. Y además tiene el gran pretexto en el discurso de decir, voy bien, porque tengo un tipo de cambio de 17 pesos con el dólar, lo que quiere decir que yo puedo solo. Ha viajado un par de ocasiones al extranjero, a diferencia de cualquier otro presidente, que como lo saben, viajaron mucho. Entonces, ¿por qué le acomodaba a Claudia? Porque le va a dar continuidad a su proyecto de gobierno. Claudia no tiene interés tampoco de estar con el extranjero. Claudia simplemente le va a responder al actual presidente. Entonces, bajo ese escenario, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno, de acuerdo a estudios de la OCDE, está enfocando todos sus programas sociales mayormente en lo que es el trabajo, en donde sabe que está el voto. Y eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Qué va a suceder ahorita en diciembre? Y que lo vamos a comentar, están las iniciativas y demás. El objetivo del presidente va a ser obtener mayores votos. Entonces, todos lo están enfocando sus recursos en distintos programas que tienen que ver con los trabajadores. Sabe que hay una base en el Seguro Social de más de 21 millones de empleados afiliados al IMSS, adicional a lo que puedan ser los demás programas como trabajadores del hogar, modalidad 40, seguro de salud para la familia. Pero bueno, tiene que llegar a la base de los trabajadores. Y es en donde están los programas sociales del actual gobierno. Es por eso que estamos viendo un cambio, a diferencia de muchos años, que está enfocado plenamente en llevarles lo que para el gobierno representa beneficios, cambios. Ahorita lo vamos a comentar, cambios como las vacaciones, situaciones del outsourcing y todo aquello que le ha representado un beneficio a los trabajadores. Dice la Corte que los efectos de las reformas tienen que ver con una corriente ideológica en beneficio de los trabajadores. Todas las interpretaciones que estamos viendo actualmente por parte de los tribunales laborales van enfocados a beneficiar a los trabajadores. Hay una interpretación demasiado laxa y de beneficio hacia los trabajadores. ¿Qué modificaciones se han dado? Salario mínimo, situaciones de outsourcing, PTU, vacaciones. Una nueva forma de analizar las relaciones laborales y en materia de conciliación, que esto pudiera no ser lo mejor para los trabajadores, obliga a una instancia prejudicial. La conciliación hoy es obligatoria, se tiene que agotar antes de poder ir a un juicio laboral. Entonces son los cambios
que estamos viendo dentro del contexto de este gobierno. Dice la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que debe de enfocarse el trabajo decente en 4 grandes pilares: son la promoción del empleo formal, respeto a los derechos en el trabajo, extensión de la protección a la seguridad social y fomento al diálogo. Aquí vemos en esta presentación que México está muy por debajo a niveles porcentuales de cumplimiento de este tipo de objetivos. Simplemente en el caso de protección a la seguridad social, les puedo platicar que, sin decirles el municipio con el cual estamos ahorita trabajando, en un estudio en donde los 2,000 trabajadores de ese municipio no cuentan con seguridad social. Estamos en el año 2023. Cualquiera de las empresas que ustedes representan tienen seguridad social los empleados. La empresa Bennett tiene seguridad social para sus empleados. Un municipio actualmente no tiene seguridad social para los empleados. Nos ha solicitado en el despacho el poder hacer un estudio del costo de seguridad social, porque actualmente solo tiene una clínica con la que le da servicios médicos. Pero no hay incapacidades, no hay aportaciones para un fondo de pensiones, no hay aportaciones a un fondo de vivienda. Jurídicamente, y está resuelto en los tribunales, los municipios están obligados, al igual que los gobiernos de los estados, a otorgar seguridad social a sus empleados. La que ellos decidan. Se puede hacer mediante un convenio de incorporación ante el Seguro Social, se puede hacer mediante un convenio ante el Infonavit, se puede hacer con el ISSSTE, pueden hacer planes privados de pensiones, y bueno, eso simplemente para que les dé un contexto de lo que sucede en el ámbito de gobierno y por qué la presión es hacia las empresas en el tema recaudatorio. Las reformas más significativas, y como comentaba Marta, ¿qué ha sucedido en los últimos 5 años, desde que tomó posesión el presidente López Obrador y este discurso de cuarta transformación y lo que sea? Se dieron cambios en el sistema de justicia laboral y lo que es la democracia sindical. Desaparecen las juntas de trabajo, se crean los tribunales laborales, se establece esa conciliación perjudicial obligatoria antes de ir a juicio, y para los sindicatos se habla de una libertad sindical, que muchos seguramente ya lo están viendo y viviendo, en donde prácticamente no son necesarios, es quien quiera tenerlo y a través de la votación de los trabajadores. Incluso dentro de la reforma de mayo de 2019, en el artículo 378 de la Ley Federal del Trabajo, se establece de manera clara, que a veces yo digo, es absurdo poner que no pueden los sindicatos participar en esquemas de simulación o de evasión de contribuciones. Así lo dice el artículo, en evasión de contribuciones. O sea, había que ponerlo en un artículo para que no lo hicieran. Ni modo que estuviera permitido, ¿verdad? Pero bueno, estos artículos, estos mecanismos que la autoridad, que el gobierno ha venido estableciendo dentro del texto de las leyes, son con el objetivo de desincentivar las operaciones o las actividades que tienen que ver con tercerización, pagos de sueldos a través de sindicatos, y que al día de hoy seguramente muchos de ustedes aún siguen escuchando o siguen recibiendo ideas, propuestas de gente que habla de tener prácticamente permisos casi otorgados por el gobierno para llevar a cabo ciertas conductas. Dentro de la misma reforma de mayo de 2019, en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, se incorporaron 2 fracciones.
Este artículo habla de aquello que se considera nulo en cualquier estipulación para con los trabajadores. Habla de que no se puede hacer una simulación de la relación de trabajo para evadir las obligaciones laborales. Y la otra fracción nos habla de la subcotización. Dice que está prohibido registrar a un trabajador con un salario inferior al que realmente percibe. Entonces, todos estos esquemas de dar de alta al Seguro Social con un salario base de cotización y el diferencial estar buscando cómo pagarlo, cómo llamarlo, cómo timbrarlo, bajo cualquier nombre, que nos encanta imaginar cosas y pensar que porque le pusimos que es un bono, un premio o algo, ya con eso no tributa para efectos de impuesto sobre la renta o no es parte del salario base de cotización. Eso está prohibido desde mayo de 2019 de manera expresa en la ley. Y no es que estaba permitido. Derechos de trabajadores del hogar no es propiamente un triunfo de este gobierno, es consecuencia de una serie de jurisprudencias en donde a los trabajadores del hogar se les tenía prácticamente a un lado de la seguridad social. Se hablaba de que se podían inscribir de manera voluntaria, hoy ya no. Hoy es de manera obligatoria. Todos tenemos que revisar la situación de los trabajadores del hogar, porque además la Ley Federal del Trabajo los reconoce como empleados desde que está la Ley Federal del Trabajo. Nos obliga como patrones, cuando no les dábamos la seguridad social, a pagar los servicios médicos de los trabajadores en caso de enfermedad. Entonces, el día de hoy se hace a través de una plataforma que hizo el Seguro Social, que es para los empleados del hogar. Y ahí es donde hay que darlos de alta y pagar cuotas por ellos. No se paga Infonavit, así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Quizás se quedó corta la reforma porque ya está otra vez en una posible iniciativa que se modifique y también se pague Infonavit. Al final del día, pensar que porque el trabajador del hogar vive en casa o el que conocemos como de entrada por salida, ambos tienen derecho a tener una vivienda digna en términos de la Constitución. ¿Qué otras reformas tenemos? Las licencias para padres con hijos que tienen cáncer. Esto es para hijos hasta 16 años de edad. Y estas licencias van de 1 a 28 días. Pueden ser durante 3 años, pero sin exceder de 364 días. Todo esto tiene un impacto en el costo de la nómina de cualquier empresa. Todas las empresas se están viendo obligadas a reclutar, a tener más trabajadores, capacitarlos, porque estamos viendo un efecto en el cual hay más beneficios a los trabajadores. Ahorita vamos a seguir comentando, y lo saben, hay las intenciones de disminuir jornada laboral, hay más días de vacaciones, todo esto impacta en el costo del seguro social. Ahorita vamos a ver factor de integración. Entonces, estos son los temas relevantes de las reformas, las cuales ya existen, están siendo aplicadas actualmente. El salario mínimo. El salario mínimo, sin duda, es uno de los argumentos y de las banderas más importantes de este gobierno. El presidente continuamente hace referencia a los cambios que ha logrado a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a diferencia de los gobiernos anteriores, a los que llama neoliberales y demás. Estos gobiernos que mantuvieron el salario mínimo frenado, y a pesar de que evidentemente se da la reforma constitucional para desindexar el salario mínimo, se crea la UMA, y con esto permitir que el salario mínimo pudiera empezar a tener incrementos sin afectar a otro tipo de disposiciones. Por eso se crea la UMA, y hoy todas las multas, sanciones, otro tipo de ley sigue diciendo se entiende, y la UMA se quedó
en lo de aquel entonces salario mínimo y solamente va con la inflación. El salario mínimo lo han venido incrementando, como lo saben, con la inflación, más un monto de recuperación de salario. Esto ha provocado que pase de 88 pesos cuando inició este gobierno a 207,44. El mínimo general, no hablando del tema de la frontera. Entonces, estos 207 pesos han tenido una repercusión y un impacto económico en el costo de las cuotas ante el Seguro Social. Porque, evidentemente, cuando multiplicamos por las tasas, que si bien prácticamente todas no se han movido, ahorita vamos a hablar del tema pensiones, el estar multiplicando con una cantidad mayor, como son los 207 pesos, automáticamente nos genera un mayor costo de cuotas. El teletrabajo, otra de las reformas durante este gobierno, por supuesto tiene que ver con la situación de pandemia. Todos los países se fueron adaptando, el home office, y bueno, ahí se establecieron ciertas políticas, el requisito de tener un contrato por escrito y que entre patrón y trabajador se hayan puesto de acuerdo para que sea de teletrabajo. Es decir, si estamos simplemente haciendo home office y no se dan los supuestos del tiempo de que el trabajador está en casa o en donde él decida para desempeñar sus actividades, no necesariamente estamos en teletrabajo. El teletrabajo requiere de un contrato específico. Ampliación de vacaciones, como ya lo saben, pasamos en el primer año de 6 a 12 días, con el evidente incremento en los siguientes años. Al segundo año 14, tercer año 16, cuarto año 18, quinto año 20 días, y ya después va de 5 en 5, de 6 a 10 años, 22 días. Esto que provocó, evidentemente, un cambio en el factor de integración para efectos del pago del Seguro Social. Es una de las prestaciones que en términos laborales está en los valores fijos y nos obliga a modificar ese factor de integración. La PTU, como consecuencia de las situaciones de outsourcing, que la teníamos prácticamente casi en el olvido, todos estaban quizás en empresas de insourcing, de outsourcing y prácticamente sin generar los efectos reales de la PTU. El día de hoy, con la reforma, se acompañó también de un límite a la PTU. Ese límite, como lo conocen, es de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, lo que más beneficia al trabajador. Entonces, prácticamente ya no vemos empresas vacías, dada la reforma en materia de outsourcing, en donde no se puede llevar a cabo actividades del objeto social o la actividad económica del cliente, y por lo tanto el cliente, dentro de lo que es objeto social, está obligado a tener a los trabajadores que desarrollen sus actividades. Esto también ha sido un tema de beneficio para los trabajadores, pero evidentemente de costos y de incrementos para las empresas. En materia de pensiones, este gobierno publicó una reforma importante. En principio, la decisión que se tomó fue disminuir el requisito de semanas cotizadas que conforme a la ley de 1997, lo que es el sistema de pensiones de Afore, lo bajaron de 1,250 semanas a 1,000 semanas. Bueno, primero se bajó a 750 semanas y se va a estar incrementando en 25 cada año hasta el año 2030 prácticamente, para volverse a posicionar en 1,000 semanas. O sea, el tope va a ser 1,000 semanas de cotización. El argumento es que cuando se copió el modelo de pensiones de Afore de países como Chile, se cometieron muchos errores. Uno de ellos fue precisamente la cantidad de semanas de cotización. 1,250 son 25 años, y para las nuevas generaciones se estaba volviendo, o quienes están todavía en esa transición, se está volviendo imposible llegar a 1,250 semanas de cotización. Entonces,
con esta apertura, con este cambio, se abrió la puerta para que muchas personas que no habían logrado recibir una pensión, en este momento ya lo están haciendo. ¿Con qué más se acompañó esta reforma de pensiones? Con un tope a las comisiones que cobran las AFORES. El dinero que está en las AFORES, ellos nos cobran una comisión por administrar el dinero y al mismo tiempo nos dan un rendimiento. El problema es que al paso del tiempo hay una pérdida de valor adquisitivo de esos recursos, porque entre una comisión muy alta y el bajo rendimiento que dan las AFORES, estaban provocando que el dinero pierda totalmente su valor en el tiempo. Por supuesto que esto fue incómodo para las empresas, y ya lo decía el presidente, no abusen, dice, no abusen los empresarios, no abusen de las utilidades y que simplemente haya más beneficio a los trabajadores. Esta reforma también se acompañó de un incremento en las tasas de cesantía y vejez, y lo cual fue directo al bolsillo de los patrones. No se modificaron las tasas que pagan los trabajadores. Entonces, se está empezando a ahorrar también más dinero respecto al salario base de cotización. Entonces, si se dan cuenta, todo este cúmulo de reformas ha ido provocando que, por un lado, ya tengo que afiliar a los trabajadores, darles seguridad social, no tenerlos en la informalidad o por ahí escondidos o con un contrato de honorarios. Después, se supone que no puedo subcotizar, lo tengo que dar de alta con su salario base de cotización real. Y adicional, ahora con ese salario base de cotización, pago una tasa mayor en la rama de cesantía y vejez, por lo cual se ahorra más dinero para su pensión y le cobran menos comisión. Entonces, yo al final les hago la pregunta de, ¿y por quién creen que van a votar los trabajadores? Todos los trabajadores. Ahí es en donde está enfocado todo el objetivo de este gobierno. Por eso hay que entender al gobierno. Si no lo entendemos, el próximo año vamos a estar muertos. Es decir, no vamos a poder identificar qué es lo que quiere, cómo me adapto y qué debo de hacer como empresa, cuáles son los costos, en dónde tengo que generar, en dado caso, ciertos ahorros, o se está generando un efecto de inflación, porque se lo quiero poner en el precio del producto. Entonces, por ahí dicen con cierta razón los neoliberales de los que habla el presidente. Se quejan de la inflación, que no se está visualizando y que no tiene sentido esto de que un trabajador hoy en el salario mínimo gana 6, 7 mil pesos, pero por el otro lado no le alcanza de todos modos para pagar las cosas de la canasta básica. Entonces, esa es la problemática a la que nos enfrentamos. La prohibición del outsourcing, por supuesto, como eje central, el ex procurador fiscal, el licenciado Carlos Romero, fue uno de los principales artífices de esta reforma, atacó de manera clara a dos grandes outsourcings, con denuncias, persecuciones, tan escondidos, dicen por ahí, ¿no? Entonces, esta prohibición nos llevó a una nueva figura, la de los servicios especializados. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Cómo cumple con sus obligaciones? Tiene que tramitar un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el famoso, hoy conocido REPSE. Y aún con ese registro tenemos que tener mucho cuidado porque hay una serie de obligaciones para con esos contratistas, prestadores de servicios, proveedores, y ellos están obligados a proporcionarnos información de los pagos que hacen al Seguro Social, de los pagos al Infonavit, su declaración de IVA, el pago de IVA. Todo esto nos lo pide Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto de la Renta, Ley del IVA.
sea, hoy vemos una mayor coordinación dentro del desastre que podemos entender y que seguramente todos así lo ven, que hay un desaseo por parte del gobierno, y ciertamente sí lo hay, pero dentro de ese desastre hay ciertas cosas que en mi opinión sí las hicieron de manera muy cuidadosa, puntual, como podía ser esta reforma, que fue una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto de la Renta, Ley del IVA, para atacar de manera frontal a los esquemas de outsourcing, por donde había una lesión a los derechos de los trabajadores. Tenemos multas dentro de la Ley Federal del Trabajo, cuando hay un incumplimiento en la contratación con una empresa que no tiene registro, que no me da la certeza de que sean servicios especializados, o que lleva a cabo actividades de mi objeto social, mi actividad económica preponderante, son multas de 2,000 a 50,000 UMAS. Actualmente la Secretaría de Trabajo ya está iniciando con inspecciones a través de la Unidad de Trabajo Digno a todas aquellas empresas que han tramitado el REPSE y las están revisando para identificar si realmente son un prestador de servicios especializados o es un outsourcing disfrazado de, y por lo tanto les cancelan el REPSE o los multan. Y además les tengo una noticia, una sorpresa, claro. La corrupción no se ha terminado. Yo sé cómo, si no se han no mentir y todo eso. Claro que cuando hay una inspección, los temas de multas y demás, siempre habrá, desafortunadamente, la posibilidad de hacer que el auditor entienda algo distinto a lo que está viendo. Y está mal, porque eso es lo que provoca que no haya una competencia real, al contrario, es desleal. Pues si entonces llega una empresa de limpieza que no tiene REPSE, que no da data a sus empleados, que los trae subcotizados, yo no sé, una solución, desafortunadamente eso afecta a todas las empresas y afecta a la economía del país. Desde el punto de vista fiscal, lo que les comentaba, si no se presenta la información o no tengo la información que señala la ley de impuesto a la renta y la ley del IVA respecto de los documentos que comprueben el cumplimiento de pagos de impuestos, la nómina timbrada, pago de retenciones, sueldos y salarios, el pago de IVA, bueno, el Código Fiscal establece que no será deducible esa factura, que no será acreditable el IVA. Al día de hoy, todavía quizás no han tenido ni hemos visto una auditoría enfocada en ese punto. La autoridad, el SAT en particular, ha venido revisando situaciones de lo que conocemos como artículo 69B del Código Fiscal, compra-venta de facturas, sin la materialidad, sin los entregables, sin que se hayan prestado los servicios o vendido los bienes que están plasmados en estas facturas. Existe un delito dentro del Código Fiscal de la Federación, es defraudación fiscal, aquellas empresas que contraten servicios sin el REPSE por parte del proveedor o con el objeto social y actividad económica del cliente pueden ser sujetos, en términos del 107 del Código Fiscal, del delito de defraudación fiscal. Ante el Seguro Social y el Infonavit tenemos más obligaciones. Antes no le hacíamos caso al artículo 15A de la Ley del Seguro Social. Teníamos que presentar supuestamente un formato que el IMSS se había inventado ahí, el PS1, en términos del 15A, y la verdad es que nadie lo hacía, nadie lo presentaba, y por más que hubiera una multa formal de 20 UMAS, que además nunca notificó una multa en todos estos años, hoy con el cambio a los servicios especializados, se establecen las plataformas del Seguro Social y del Infonavit, que son el ICSOE y el CISUR, y ahora nos tienen llenando información a lo loco. Información que es la misma que tienen en el pago del Seguro Social. Dime quiénes son los trabajadores, están en el SUA. Dime su salario base de cotización, están en el SUA.
en Infonavit, dime las aportaciones que se pagan. Ya te las pagué, están ahí en el SUA. Es repetir la información, pero al final del día son los medios de control que dispuso la autoridad y que desafortunadamente nos obligan a un mayor uso del recurso humano. Y seguramente lo estarán viendo las empresas, que estos efectos de un mayor costo laboral y de seguridad social está provocando, además junto con la pandemia, que ahora tenemos quizás menos empleados para poder soportar el nuevo impacto económico y están repartiendo el trabajo entre las personas que se quedan. Ahora todos somos multitareas y esto es lo que hacen las empresas para evitar el alto costo que están teniendo por lo que les comento. La PTU, ¿qué está sucediendo con la PTU? Recientemente, el sindicato minero obtuvo un amparo que tiene que ver con el tope en los 3 meses. Se habla de que no debe de haber un tope, que esto es inconstitucional. Entonces, esto está provocando, por supuesto, temas importantes que van a tener que ver con el costo que tienen las empresas, como lo venimos comentando. Por supuesto, hay las planeaciones en donde las empresas tienen a veces gastos desde la arrendadora, gastos desde la empresa de administración y una serie de movimientos que de algún modo buscan mantener la PTU y controlarla, porque los empresarios son de la idea de que la PTU debe de atender a otro tipo de criterios y no simplemente a cuántos días vine. A lo mejor vine porque estuve dormido o viendo TikTok en la empresa todo el día. Pero así está al día de hoy y así fue creada la figura en la Ley Federal del Trabajo y es como se reparte la PTU. El Seguro Social publicó recientemente criterios normativos en el Diario Oficial de la Federación, ya lo había hecho con anterioridad, y respecto a la PTU, les tengo noticias, por si no lo habían visto este criterio, es de julio de este año. Dice el IMSS que aquello que paguemos que excede el tope que hoy está en ley, o lo que paguemos fuera del plazo, incluso hace referencia a si lo pago antes. Hay empresas, aunque no lo crean, que timbran y anticipan PTU, lo cual sí suena una distorsión, el ir pagando la PTU. Hay quienes van pagando el aguinaldo durante el año, todos los días en la nómina, conforme tengan su pago y su timbrado, pagan una parte del aguinaldo y el trabajador, como dice la ley, que se paga a más tardar, que es 20 de diciembre, los 15 días de aguinaldo, pues a más tardar el 20 de diciembre, pues yo ya se lo fui dando al trabajador. Lo cual, la verdad es que es innecesario, no es lógico. Y bajo estos mecanismos siempre aparece, claro, alguien con una gran idea y dice, anticípale PTU, y ya cuando esté la PTU el próximo año, vemos cómo queda, ya se la fuiste dando, y la verdad es que buscan que sea parte del salario, lo van tratando de manejar a través de esta figura. El Seguro Social ya lo vio y emitió este criterio. Es un criterio normativo, no es obligatorio, pero sí nos dice cómo piensa y qué es lo que va a hacer. Fuera del plazo, también es cuando se paga posterior a. Ahí sí yo difiero de lo que el Seguro Social piensa, porque si bien una vez presentada mi declaración anual y el plazo que tengo para pagar la PTU a los trabajadores, y por falta de recursos no puedo y lo pago de manera extemporánea, no desnaturaliza el pago como tal, que sigue siendo de PTU. Ahí sí considero que hay una defensa legal en caso de que la autoridad pudiera determinar que ese pago integra salario base de cotización y por lo tanto determinar un crédito fiscal. Por supuesto, yo creo que sí hay una defensa,
Insisto, porque no pierde su naturaleza de ser el pago de la PTU, por esa extemporaneidad del pago. Y claro, bueno, aquello que excede el tope, ahí me parece que sí tiene razón, simplemente no es PTU, no es ese concepto jurídico que está en la Constitución, que es PTU, por lo tanto lo que excede integra salario base de cotización. Entonces, hay que tener cuidado con lo que hacen las empresas, con esas decisiones de cómo beneficiamos más a los que sí le echamos más ganas y le damos un extra. Deja de ser PTU. La PTU es la que está en la Constitución, se determina en términos de la ley de impuesto sobre la renta, y esa que se paga es la que está exenta de integrar salario base de cotización. Bono de productividad. El Seguro Social identificó un mecanismo igualmente de tercerización a través de esta figura, que en términos de la Ley Federal del Trabajo está la comisión que tiene que ver con productividad y capacitación. Y lo que hacen las empresas, o lo que algunas empresas han venido haciendo, es que le pagan a un tercero por capacitación, y después ese tercero timbra a los mismos trabajadores de la empresa. El primer pago es a través de una factura sin IVA, dado la ley de IVA, capacitación no lleva IVA, y posteriormente el pago que hace ese tercero a los mismos trabajadores de mi empresa es como un incentivo de productividad y capacitación en términos de la Ley Federal del Trabajo. Es, perdón, de kinder. O sea, es increíble pensar que alguien llega con este esquema, y déjenme decirles, tengo casos, tengo auditorías de clientes que lo hicieron. Es absurdo pensar que, como le pago a un tercero, si es de productividad, ¿de quién? Pues de mi empleado, ¿no? Por mandarlo a través de un tercero, ya pierde la naturaleza de ser salario base de cotización. Pues están totalmente equivocados. El Seguro Social ya vio esto y lo tiene en este criterio normativo. ¿Cuáles son nuestros retos para el año 2024? El incremento del salario mínimo, temas de aguinaldo, prima de antigüedad, reducción de jornada laboral, no contestar llamadas después del horario laboral, atender chats, mails y demás de temas de trabajo, licencias de paternidad, de maternidad, PTU, y por ahí también hay un tema que lo dejó el senador Ricardo Monreal, para los profesores, lo que son instituciones educativas, que tengan un contrato de prestación de servicios y que tiene que ver con el costo de seguridad social, que continuamente vemos al IMSS con sus auditorías, en el caso de instituciones educativas, cuestionando el pago a los profesores y que no están afiliados al Seguro Social. Hay una gran discusión desde siempre de qué profesor es un empleado y qué profesor no lo es. A ver, yo di clases en la Universidad de Anáhuac y jamás me considero un empleado de la universidad, porque tengo mi práctica, tengo un despacho y no considero que hay una relación de trabajo. Pero hay profesores que sí son de carácter permanente en las instituciones educativas y ellos sí deben de estar afiliados al Seguro Social. El incremento del salario mínimo. El año pasado, entre noviembre, sí, más o menos desde noviembre, yo lo veía en un 20% el incremento. Y sí, se dio en esas características, a través de la inflación y el monto de recuperación en pesos. Al final del día, ponderado eso en un porcentaje, fue un 20%. Recientemente, el presidente habló de tener un incremento del mismo orden que el año pasado, del 20%. Ya los empresarios, y aquí empezamos a ver cómo se están adaptando, ya están dejando de ponerse en el supuesto de solicitar un incremento del 10% o del 12%. Pidieron el 18%.
están entendiendo ya las cosas, no están distantes de lo que el presidente solicita, y bueno, tenemos al final el número de cómo quedaría con el 20% y con unos efectos que ahorita vamos a ver. Pero consideren que está en el orden del 20% el incremento al salario mínimo, y esto sin ser comercial o sí de Bennett. Si la nómina, el afanador de limpieza gana salario mínimo, el incremento de una empresa de esta naturaleza es del 20%. Si sube el salario mínimo, 20%. Entonces ahorita vamos a ver incluso aquí una ponderación que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En materia de aguinaldo y de prima de antigüedad, hay iniciativa para duplicar el aguinaldo. Actualmente, como lo conocen, son 15 días. Hay empresas que pagan más, hay quienes ya pagan 30 días, 20 días. Lo que quiere decir que muchas de estas reformas que ya han sucedido y estas que posiblemente sucedan en los próximos meses, están alcanzando y están provocando que ciertos empleados, aquellos que ganaban 7,000 y el de salario mínimo era de 3,000, hoy ese de 7,000 es una persona de salario mínimo. Hoy esos aguinaldos de 30 días van a quedar en el mínimo prácticamente. Eso es lo que está sucediendo y, por supuesto, el costo que implica en el valor de la nómina y también de seguro social, porque el aguinaldo nos impacta en el factor de integración también. La prima de antigüedad tiene que ver con los despidos o las renuncias. Actualmente son 12 días por año con un tope de 2 salarios mínimos. Se están planteando 3 escenarios distintos. Vamos a ver cuál es el de mayor peso. Siempre hay que estar visualizando qué bancada lo propuso, qué diputado, qué senador y cuál es la que le da mayor importancia. En este caso se está hablando de pasar de 12 días a 15 días. 15 días por año de servicio. También se habla de cuando el trabajador renuncia, disminuir, solo cuando tiene más de 15 años, estamos obligados a pagarle la prima de antigüedad. Se habla de reducirlo a 13 años o incluso de eliminar ese requisito. Si renuncia, no importa si es en el año 2, 3, 5, 10, el que sea, la obligación de pagar la prima de antigüedad. Estas son las iniciativas que están el día de hoy en el Congreso. Días de descanso obligatorio. Algunos los vamos a aplaudir, otros van a decir, ¿y ahora quién cubre esos días? ¿No? Si somos una tienda, estamos abiertos, entonces hay que contratar más gente y el costo seguirá incrementándose. Jueves y Viernes Santo, 5, 10 y 15 de mayo, 2 de noviembre, Día de Muertos, y el 12 de diciembre, para que, en dado caso, bueno, se vuelvan días de descanso obligatorio a los adicionales que ya conocemos en la Ley Federal del Trabajo, y que mucho de esto tiene que ver con empatar al país con otros países de América Latina, y por presiones de la Organización Internacional del Trabajo. Esos serían los días que posiblemente ya van a ser obligatorios. Reducción de la jornada laboral, por ahí seguramente lo han venido escuchando, es de lo que más fuerte se está dando. Se propone una reforma para que sean 5 días de trabajo y reducir la jornada a 7 horas, pasar de 8 a 7 en la diurna y de 7 a 6 en la nocturna. El senador Miguel Mancera habla de 6 horas. No veo que trabaje mucho. Está por
por darle un reconocimiento ahí a RBD en el Senado, que yo soy fan, además, pero hablar de 6 horas ya de jornada, pues ya no sé qué vamos a hacer, vamos a tener que tener 3 turnos en cada empresa, ¿no? El promedio, como lo pueden ver aquí en la tabla, México trabaja 2.124 horas y el promedio de la OCDE está en 1.687. O sea, podemos ver que trabajamos mucho. Pues hay que descansarle, hay que, obviamente, proteger la salud de los trabajadores. Y ese es el objetivo de la reforma, que, insisto, puede tener la intención de un voto. Eso es lo que tenemos que entender de este periodo de sesiones. Es lo último que le queda al presidente. Y no va a perder el gobierno el próximo año. Entonces, lo que hagan en el Congreso lleva un mensaje claro y un objetivo. El derecho a la desconexión está también en una iniciativa que sea opcional para el trabajador atender, recibir llamadas, contestar mails, el chat y ahora todos esos medios de comunicación que tenemos para con los trabajadores desde la empresa y de los clientes y demás. Licencia de paternidad. Actualmente en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo son 5 días y se está proponiendo que pueda pasar o a 42 días laborables a partir del nacimiento o adopción, o en su caso 30 días laborables que se podrán disfrutar dentro de los primeros 3 meses posteriores al nacimiento, lo cual veo rostros felices de muchos hombres que nos tenían relegados a seguir trabajando y no disfrutar de nuestros hijos cuando nacen, ¿no? Entonces creo que sí sería un logro que se puedan dar más días. Pero recuerden, alguien va a tener que cubrir todos esos espacios. Licencia de maternidad, actualmente, como lo conocen, son 6 días de la incapacidad prenatal, perdón, 6 semanas de la prenatal, 6 semanas de la postnatal, con una posible transferencia de 4 semanas hacia la etapa de posparto. Todo esto con una opinión médica y que el patrón lo acepte, que normalmente todos lo aceptan, se están dando mucho estas transferencias. Se está proponiendo que esto se modifique a 7 semanas, ya vienen las caras felices de las mujeres, a 7 semanas anteriores y 7 posteriores al parto, pudiendo transferir hasta 6 semanas, o sea, dejando solo una antes, para poder trabajar hasta una semana antes de ir al parto y llevar 7 más 6, 13 semanas después del nacimiento. Otra opción es 6 semanas anteriores y 18 posteriores al parto. Ya estamos acercándonos casi así como a Alemania, Dinamarca, el sistema de salud de Dinamarca, ¿no? Noruega o esos países. En caso de defunción de la madre o del padre o tutor, se podrá acceder a estos beneficios. En caso de hijos con discapacidad o que requieran atención médica hospitalaria, habrá un descanso adicional de otras 10 semanas. Estamos viendo un mayor beneficio en el tema de incapacidades por maternidad, licencias de paternidad. Si los hijos menores de 18 años están enfermos de gravedad, se tendrá derecho a ausentarse con goce de sueldo. Todo esto son iniciativas que están en el Senado, entonces hay que seguirlas con mucho cuidado. Una licencia laboral, padres y madres que puedan atender a sus hijos menores de 16 años que padezcan una enfermedad terminal, ya no solo el tema del cáncer, y que el tema del cáncer que les platicaba, que son hasta 364 días, es para las etapas de tratamiento médico,
los momentos de dolor y los paliativos del cáncer. Adicional, podría ser también ya cualquier enfermedad terminal. El permiso de duelo, se pretende que sean 5 días con goce de sueldo, con un plazo de 30 días para presentar el acta de defunción respecto de un familiar hasta segundo grado, por consanguinidad, primero de afinidad, o el cónyuge o el concubinario. La propuesta y producto de lo que está pasando con ese amparo del sindicato minero para la PTU es que no haya un tope. Entonces, cuando lo veo con ojos de empresario o me toca estar en la dirección, digo, ¿cómo no? Pero si lo veo quizás como trabajador, digo, sí, adelante. Y por supuesto también que sea imprescriptible, es otra cosa que se busca. Como saben, en la Ley Federal de Trabajo hay prescripción para los derechos laborales. Se está buscando que la PTU sea imprescriptible. No creo que vaya a pasar esa parte, pero es lo que está, insisto, en las iniciativas. En la Ley Federal del Trabajo, iniciativas, esta me parece muy delicada, es que se considere trabajadores a todos aquellos que se encuentran bajo la figura de honorarios o de asimilados a salarios. Figura muy utilizada para pagar a algunas personas físicas y que no queremos afiliarlos al IMSS, en ocasiones alguien cercano o ciertos puestos. Entonces la autoridad está buscando que todo lo que tenga que ver con honorarios, principalmente asimilados a salarios, se pueda entender como una relación de trabajo. Es muy delicado porque creo que sí, verdaderamente también hay pagos a personas físicas que son independientes, que son plenamente de honorarios y que no deben de estar sujetos a una relación de trabajo por las consecuencias que hay de la relación de trabajo. Hay una subordinación y todo lo que conocemos del mundo laboral, obligaciones, aguinaldo, vacaciones, pago de seguro social y demás. Y no es que esté en contra de que se cumpla y que se extienda la seguridad social. Simplemente creo que hay lugares en donde no debe de ir. Otra reforma que está propuesta son que los trabajadores podrán solicitar la reclasificación de su contrato ante los tribunales laborales. Va de la mano con esta situación. Insisto, el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo ya habla de que no puede hacer una simulación de una relación de trabajo. Entonces, en cualquier inspección de las autoridades del trabajo, me pueden decir perfectamente, oye, este pago a esta persona por honorarios, y seguramente lo han vivido con el Seguro Social, con las áreas de auditoría, en donde continuamente dicen, todo esto de honorarios son empleados, y tú acredítame lo contrario, ¿no? En la auditoría, la carga de la prueba la tiene el patrón, y ahí andamos recabando hasta las declaraciones anuales de las personas físicas. Mira, tiene más ingresos y todo este tipo de cosas. Entonces, es lo que está sucediendo. ¿Cuál otro tenemos? Otras dos posibles reformas son los padres o madres con hijos en primera infancia tendrán el derecho a convenir con el patrón la posibilidad del teletrabajo. Vamos a ver si eso también pasa y que entendemos por la primera infancia, hasta qué edad lo quieren considerar. Esto es que la persona podrá solicitar que su contrato sea de teletrabajo. Falta ver que para ciertos puestos y una serie de cosas la empresa diga, no, simplemente ni te contrato, ¿no? Pero bueno, se está pidiendo esto. Y también incrementar el descanso que hoy la Ley Federal del Trabajo establece. Se busca que sea de 2 horas. Entonces, desafortunadamente, como pueden ver, por un lado, reducir la jornada, descansar 2 horas,
bajar los días. No empatan una cosa con otra. No hay una lógica. Hay ocurrencias, hay, desafortunadamente, el Congreso no lo hacen con los estudios adecuados, con las cámaras patronales, con las cámaras empresariales, con los trabajadores. No, simplemente es pedimos por pedir, y esto y lo otro, y tiene que ver más con el voto, es lo que es mi opinión. ¿Cuáles son las implicaciones, las consecuencias de todo esto? Dice el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que tendremos un incremento en el costo en mano de obra de entre el 20 y 25%, simplemente si se dan cambios en el aguinaldo, en las primas de antigüedad, lo que pagaremos en finiquitos, en los días de descanso adicionales. La desconexión no genera prácticamente nada, y la reducción de la jornada laboral. Yo creo que es hasta un poco más. No soy contador, soy abogado, pero esto, más el impacto en el factor de integración y el costo de seguridad social, yo creo que es más. ¿Qué implica para las empresas? Un mayor uso de recursos de personal, por un lado, pagos de tiempo extra. Por lo que les comento, nos vamos a quedar ahora con turnos vacíos, días que no podemos cubrir, y eso va a impactar en el costo de la nómina. Los empresarios están solicitando que la reducción de la jornada laboral sea gradual. No sé si los vayan a escuchar, porque como hemos visto, el presidente dice que los escucha y esto y lo otro, y al final del día pasan y pasan y pasan las reformas, y lo que va tomando de decisiones y de obras que hace o lo que sea, lo ejecuta. Y reitero, al final del día tiene el pretexto de decir vamos bien en el tipo de cambio, ¿no? Ya. Bueno, si vamos a comprar esos dólares, pues entonces todo está perfecto, es lo que él dice. Finalmente, el costo de las cargas sociales, un ejemplo con el cual de algún modo les quiero transmitir la preocupación o sí, la idea y los datos duros de lo que es con un salario mínimo. Está proyectado con una prima de riesgo, como saben, en el Seguro Social. La prima de riesgo es prácticamente el único diferenciador de una empresa a otra en cuanto al costo, dependiendo si es clase 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, utilizamos como ejemplo una clase 3 en atención, por supuesto, a una empresa de limpieza, que su prima media con la que nace un registro patronal y que posteriormente se va modificando esa prima de riesgo dependiendo de los accidentes ya año con año, pudiendo subir o bajar hasta un punto porcentual. Tenemos una prima de riesgo del 2.59840%. Y en el año 2023 vemos aquí un salario mínimo de 207 pesos con 44 centavos. Un factor de integración que de algún modo los que lo manejábamos todos los días, así rápido, 1.0452, los contadores y quienes manejan la nómina. Ya dejó de existir ese factor, porque ahora tenemos 12 días de vacaciones que inciden en ese factor, y ahora es 1.0493. Por lo tanto, ya tenemos un salario base de cotización más alto al utilizar un factor mayor. Actualmente es de 217.67. Por debajo de eso, solo hay no cotizar a un trabajador, estar en la ilegalidad, en la informalidad. Pero si yo lo doy de alta, va a ser con este salario, 217.67. ¿Cuál es el efecto? Un impuesto sobre la renta, porque ahora ya estamos pasando umbrales en donde ya no generamos los subsidios de empleo ni beneficios de nada,
de 156 pesos. Un seguro social 100% a cargo del patrón, porque como es salario mínimo, no le puedo descontar en términos de la ley del IMSS, que me cuesta 1,253 pesos. Un retiro 60 y vejez, que se va a la FORE, de 375 mensual. Esto está proyectado de manera mensual. El Infonavit, 326 pesos. Un impuesto sobre nóminas, que es el 3%, de 186. Un total de costo para la empresa de 2,142 pesos. Es decir, yo le pago 6,223 y me cuesta 2,142. Mi costo como empresa, así, por lo menos con las cargas sociales, más indirectos, capacitación, uniforme, herramientas y todo lo que implique, eso no lo conozco, pero solo una persona dada de alta en el Seguro Social tiene un costo de 8,365 pesos. Para el próximo año, ese reto al que nos enfrentamos y dependiendo de lo que suceda con las reformas laborales emprendidas por el gobierno, hemos proyectado un incremento del 20% al salario mínimo, lo cual nos da 248,92. Un factor de integración modificado con 30 días de aguinaldo, son supuestos, nada más, lo cual nos da un factor de 1,0904 y un diario integrado o base de cotización de 271 pesos con 42 centavos. Tenemos un impuesto a la renta más alto, evidentemente, porque cambia la tabla, y un seguro social, Afore, Infonavit, impuesto sobre nóminas, que se va de 2,142 a 2,515 pesos. Es posible que el próximo año el costo de una persona, simplemente su sueldo y la seguridad social, esté tocando los 10,000 pesos. Aquí unos 9,982. Y esos 10,000, como les comento, aparte están todos los costos asociados en la empresa, lo cual no hace fácil la decisión de mantener los negocios, dónde hago los recortes o dónde voy a impactar los costos de todo esto en los productos, en los servicios, en los bienes, lo cual genera inflación. Entonces, esos éxitos de los que habla el presidente y que plantea el salario mínimo jamás lo habíamos visto donde lo estamos teniendo actualmente. Sí, sí es cierto, falta agregar que eso genera inflación, que eso está impactando en los costos de las empresas. Con esto termino y veo que Paco ya está listo, puesto. Gracias. Por ahí también hace un mes salió una nueva propuesta que está aquí, que es el 50% de prima acá. Es decir, que de 25 se va a subir al 50%. Al 50%. Prima vacaciones, ¿no? Vuelve a pegar a todo lo que nos acabo de comentar, a la carga social, a toda esta parte. Y el tema de estos 10,000 pesos también es muy interesante, o sería agregarle la parte de las prestaciones obligatorias, ¿no? O sea, aquí súmale ahora cuánto te va a costar el aguinaldo, porque se multiplica. O sea, tú lo tienes que sumar porque cada mes lo tienes que ir programando o prorrateando para que al final del año lo puedas pagar o cuando cumplan su antigüedad, y el aguinaldo pues cuando llega el final de año, ¿no? Creo que también sería importante aquí en la parte de las prestaciones obligatorias, que es el aguinaldo, la nueva categoría y las vacaciones, ¿cuánto te va a incrementar esos que vimos ahorita de 9,000 a 10,000? Agrégale la parte de las prestaciones. Sí, bueno, definitivamente hay incluso una gran cantidad de propuestas que incluso están, pero a nivel de comentarios, están en los medios, no propiamente ya como iniciativas, o hay algún senador, algún diputado que está diciendo voy a proponer esto.
no está todavía como una iniciativa, pero sí, por supuesto, que se ha comentado el tema de modificar también la prima vacacional, incrementarla al doble, lo cual impactaría una vez más en el factor de integración. Y todo aquello que son prestaciones, cuando se hacen incrementos, no es lo mismo hacerlo en prestaciones que en salario. Cuando lo hago en salario, automáticamente todo se va en cascada, incluso las prestaciones. Cuando lo hago en prestaciones, no me pega tanto, por así decirlo. El tema del aguinaldo, simple y sencillamente, si pasa esta reforma, bueno, va a impactar y como dices, todo va sumando y se vuelve un poquito un efecto dominó en el costo de la nómina y de sus cargas sociales. Gracias, Paco. No sé si alguien quiere. Sí. Solo aclarar, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y para los que están conectados en Meet, si quieren por el chat hacer alguna pregunta, con mucho gusto, por favor. Y pasamos a quien, si alguien quiere preguntar algo. Los veo asustados a todos. Y no por tomar el micrófono, sino con lo que va a pasar o con lo que está sucediendo. Que yo les diría, no hay que asustarse, hay que adaptarse, hay que ver y entender lo que está sucediendo en esta forma de gobierno. Y francamente, digo, desde aquí, y por lo menos yo, si les digo, no van a cambiar las cosas así 360 grados otra vez. Gana Xochitl y viene y quita todo lo que hizo. Aunque ganara, además de los intereses que hay detrás de ella, en donde creo que no gobernaría sola, porque la pusieron ahí 3 partidos. Ellos van a decidir quiénes son los secretarios del trabajo, el secretario de gobernación y todos los demás puestos que se les ocurran. Entonces son el PRI, el PAN, el PRD. Aún con eso, no podrán marchar atrás a toda la serie de reformas que ya están implementadas. Muchas las dejarán. El salario mínimo no lo van a volver de 80 pesos. Entonces, más que asustarse es ver las cosas, anticiparse, tomar decisiones, prever. Y no como lo que escuchaba ayer que les comentaba al inicio, una empresa de limpieza que me dice, es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Debo cerca de 8 millones de pesos, 6 bimestres de Infonavit, tantos de Seguro Social, distintos registros patronales. Y por más que venimos ahí convenios y esto y lo otro, y espérame, no me embargues y esas cosas, ¿qué hago? Yo creo que el error que ha cometido es no disponer de los recursos de manera necesaria hacia lo que se tiene que pagar, que es el Seguro Social y el Infonavit en este caso. Y esa bola de nieve, ya la he visto, se vuelve insostenible. No lo detienes ya con nada. Son actualizaciones, recargos, multas. O sea, aunque pagues el 10% y te condonen, pero si la multa es de 500,000 pesos, 50,000 pesos son importantes. He visto estas historias y terminan normalmente en una tragedia. Entonces, creo que no se anticipó, no cuidó las cosas, por más que le eche la culpa a la pandemia, al incremento del salario mínimo, a la reforma de outsourcing, porque ya no puede tener a los empleados en otro lado y una serie de cosas. No podemos echar culpa, simplemente hay que ver, anticiparnos y tomar las decisiones correctas si lo que queremos es mantener ese negocio funcionando, generando empleo y, por supuesto, utilidad hacia sus socios, a los accionistas y demás. Así estoy. Sí. Gracias. La pregunta sería, ¿sabemos cuándo se toma esta decisión de si se va a hacer o no se va a hacer estas modificaciones o estos cambios? Buena pregunta. Y ahí está la presentación y además se las pueden compartir. Supongo que Bennett tiene el correo electrónico, se las puede compartir. Está en la presentación. El periodo de sesiones del Congreso es del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Entonces, ¿cuándo?
estamos inmersos en este momento en las iniciativas y el plazo es al 15 de diciembre. Solo cuando hay transición del Poder Ejecutivo Federal, que sería el próximo año, el periodo se puede extender hasta el 31 de diciembre. Lo habrán visto quizás en cada transición de sexenio, que el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, se llevan hasta finales de año, en lo que el presidente entrante toma posesión y todo lo que tiene que hacer para definir principalmente eso, el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos. Ahorita es al 15 de diciembre. Entonces, lo que... Las reformas serían vigentes para... Bueno, dependiendo, claro, cada entrada en vigor en su transitorio, normalmente entran en vigor con el 1 de enero, ¿no? La mayoría de las cosas. Cuando lo del outsourcing, estábamos con que entraban el 1 de enero, y por ahí lograron a últimas horas de cabildeo los empresarios que se pasara, pensaban ellos, a un año más. No ocurrió. Hubo una presión del gobierno para que fuera en abril la publicación y después ahí con un transitorio y parchando las cosas, finalmente entró en vigor en septiembre, me parece, del 2021. En diciembre. Bueno, algunas de ellas, yo pienso que aguinaldo, principalmente, aguinaldo, es muy claro lo que el presidente, insisto, viene haciendo y su objetivo lo combino con la situación de lo que es el obtener el voto por parte de los trabajadores. Hay otros programas que tienen que ver con el campo, gente que no está en un ámbito de trabajo y demás, y que también llegan a ellos a través de otros programas sociales, que tienen que ver con las pensiones, lo que les da de dinero, los jóvenes, por ahí le dicen jóvenes destruyendo el futuro, a esa beca que dan y que ha tenido muchos problemas también. Yo creo que esto puede suceder entre finales de noviembre y principios de diciembre. ¿Cuáles? Aguinaldo principalmente y algunas de las cosas de licencias de paternidad principalmente. Yo creo que es lo que sí pudiera trascender y cobrar vida en una reforma y estar en el texto de ley. Y entrar en vigor el 1 de enero. Yo creo que lo quiere haber materializado el presidente antes de entregar, ya dio el bastón de mando, pero antes de entregar la presidencia y la banda. ¿Bien? Acá. Estas son antes de que AMLO deje la presidencia. Son de aquí al 15 de diciembre. Y AMLO entrega la presidencia el próximo año. Hay elecciones en junio y el cambio entrega ahí con el 1 de diciembre, ¿no? Del próximo año. Entonces, esto es lo último que va a hacer. Después, ya saben, se va, no voy a decir las palabras, se va a su rancho. Se va a escuchar muy feo. Se va al rancho que tiene, porque dijo que se retira de la política y de todo lo que tenga que ver con el ámbito incluso empresarial o doctrinal o lo que sea, ¿no? Entonces, es lo último que va a hacer. Y lo que deje es su despedida y es como va a dejar el país y ya le pasará, ya le dio el bastón de mando, insisto, ¿no? A Claudia. ¿Quién? Ah. Como empresa, ¿cómo anticipar? Es que la reforma laboral pasada fue como un tren, a muchos atropelló, a otros medio atropelló. Que no tanto, pero creo que todo las sociedades salieron con raspones o cosas que no se tenían contempladas. Aparte de considerar el presupuesto para el ejercicio 2024, ¿cómo más puede prepararse una empresa para esta iniciativa tan próxima? Sí. Bueno, yo creo que en este momento sí es definitivamente un tema de carácter económico. Es algo de presupuestos. No veo,
y no hay reformas o planteamientos de iniciativas que impliquen un cambio como el que vivimos en el año 2021. Ahí sí, definitivamente. Y creo que a las empresas, esa parte del outsourcing y a lo que te refieres de que nos tomó por sorpresa y con muchas complejidades y migraciones, avisos de sustitución patronal, llenar los formatos AMSRT ante el Seguro Social, y que además hoy el IMSS tiene una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación para que se regularice y se ponga en orden todas las migraciones que se dieron en el año 2021. Entonces, aún no terminamos con todo lo que planteas justamente. Nos están llegando invitaciones o oficios del Seguro Social solicitando que se entreguen los documentos soporte de todas las migraciones de sustitución patronal del año 2021. Creo que eso, sí, por supuesto, fue algo terrible, pero fue muy claro, fue en ese momento, y hoy no hay ese tipo de iniciativas. No hay otro tipo de cambios más allá de los que impactan en los presupuestos de las empresas. Y claro, es como la de pensiones, se publicó un año antes de que entrara en vigor, y cuando estaba por entrar en vigor, las empresas empezaron, ¿cómo? Pero ¿y entonces cuánto me va a costar el Seguro Social? A ver, hagan corridas con la nueva tabla publicada en la ley del Seguro Social, de la rama de cesantía y vejez, conforme los rangos de salario mínimo, y que si hablábamos de que había un problema ahí en cuanto a los rangos, porque habla de UMA y de salario mínimo, el Seguro Social modificó el SUA, lo estamos utilizando y estamos pagando las cuotas como las puso el Seguro Social en el SUA. Y prácticamente no hubo amparos a esa reforma y a ese pago de lo que hoy es a la FORE. Entonces, yo creo que es un tema de que nos toman las prisas porque o no nos la creemos de que hay bien la reforma. En este caso son, creo, de carácter económico. Es el presupuesto. Entonces, cuando nos pregunten, oye, ¿qué puede pasar el próximo año? Pues puede pasar el aguinaldo, puede pasar a lo mejor la prima vacacional, puede pasar la reducción de jornada laboral, licencias. ¿Cómo cuantifico eso? A lo mejor no es tan cuantificable, pero me va a demandar mayor recursos humanos para poder atender la empresa. ¿Qué pasa si hay más días de descanso obligatorio? Oye, si soy un negocio que en esos días no tengo problema, como quizás el despacho, ¿no? No me va a impactar. Pero si soy una tienda que está abierta prácticamente los 365 días del año y tengo más días de descanso obligatorio, pues me van a costar triple. ¿Lo puedo cuantificar? Sí. A ver, cuantifícalo y tenlo ahí. No pasa, que bueno. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Una otra pregunta? Buenos días. En una plática dentro de una cámara extranjera, se llegó al comentario de que muchas empresas pagaban las utilidades en el mes de febrero para ir de acuerdo a las fechas de pago de las casas, ¿no? Era con la intención, bueno, se venía haciendo desde hace muchos años y pues ha sido un beneficio muy bueno para los trabajadores. Con este acuerdo que el Seguro Social, pues obviamente eso ya no sería PTU, no acuerdo, entonces están diciendo que tenemos que integrarla, ¿no? Lo cual, pues muchas empresas extranjeras están diciendo, bueno, pues ya no lo voy a pagar en febrero, lo cual tiene un descontento enorme para los trabajadores, y pues tendríamos que pagarlo en abril para evitarnos, además, esta carga de integrarlo al Seguro Social. La pregunta es, genuinamente esto lo hace el Seguro Social por lo que comentaba de aquellas empresas que iban pagando paulatinamente, o cuál es el motivo por el cual el Seguro Social pide integrarlos a aquellos que lo paguen antes o después de septiembre. Bueno, el Seguro Social sí, genuinamente, como dices, lo ha venido detectando en las auditorías que hace a las empresas. Su fiscalización, podríamos pensar que es buena, pero al mismo tiempo está viciada. Están
son que tú me señalas de febrero, está en riesgo. Hay defensa, a ver, todo puede ir a los tribunales. ¿Cómo van a fallar los tribunales? A diferencia de lo que dice la Corte, de criterios más en beneficio de los trabajadores, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es donde se litigan los créditos fiscales, que sería el caso, no hemos visto todavía un criterio que esté cargado hacia la autoridad. Seguimos obteniendo resoluciones favorables en donde, en mi opinión, hay la razón jurídica por parte de los patrones. Sin embargo, recientemente el magistrado Valls, el presidente de este tribunal, hizo declaraciones de que se está recaudando más por parte de las autoridades con los criterios del tribunal. O sea, sonó así como, a ver, espérame, tú eres el tribunal, eres independiente, está dentro del ámbito administrativo ese tribunal, y suena como que trae ahora una directriz por parte del gobierno. Oye, lo vemos con el presidente presionando a la Corte, ¿no? Son, que ayudan a los empresarios a no pagar sus contribuciones, que hay litigios de miles de millones de pesos y les dan la razón en un amparo. Entonces, lo que tenemos que ver con cuidado, y por eso siempre hablo del entorno político, quién está, cómo piden las cosas y demás, es qué puede suceder en la defensa del tribunal, y hay que ser muy responsable siempre con el cliente, con el patrón, de decirle, pagaste en febrero, está el criterio, la autoridad busca más recursos, podemos perder ese juicio. Es un juicio. El que paga después, yo me siento más cómodo como abogado litigante para tener éxito en un tribunal y defender que ese pago posterior es de la PTU que se determinó, que está perfectamente clara ya en mi declaración anual, y el momento de pago no desnaturaliza al pago como tal, porque siempre se habla de que se pierde la naturaleza. Te doy 2,000 pesos en el timbrado de nómina y te descuento alimentación, y te doy 2,000 para alimentos. Espérame, la autoridad, así que ya se la sabe, ¿no? Dice, porque le descuentes lo que marca la ley de Seguro Social, estos 2,000 pierden su destino. Hay un criterio normativo del Seguro Social en materia de alimentación, habitación y otros conceptos, transporte. Dice, tú le das dinero en la nómina, pierde su destino. O sea, que tú me lo etiquetes y le pongas la palabra que quieras, integra salario base de cotización. Entonces, sí hay que tener cuidado porque la autoridad definitivamente ha venido descubriendo estos temas en la nómina y los está revisando puntualmente. Sí los está integrando en algunos casos. Como dije, hablar de qué sucede en medio de la auditoría y que entonces a lo mejor la resuelves, tampoco es lo correcto. Tampoco es lo correcto. Es, ayúdame y para que no me liquides un crédito fiscal, entonces en vez de ir a un litigio, porque caes en otras cosas, ¿no? Yo soy de la parte de mantenimiento de entonces va más a la parte operativa. Una de las iniciativas es la parte de la reducción de las horas de jornada, ¿no? Entiendo que se reduce a 6 horas, es la iniciativa, pero si le traen temas políticos, me queda claro que es uno de los factores. Yo todos los días escucho la parte de los salarios bajos, los auxiliares de limpieza en este caso, y a lo mejor la parte operativa desde mi visión tengo como un gran beneficio para la gente que vaya, ¿no? Seguramente para los patrones, para las empresas, pues por supuesto que conlleva a un gasto, a un presupuesto que
seguramente no lo tienen considerado, ¿no? Pero me gustaría escuchar tal vez tu opinión como, desde ese lado, como la parte positora de cómo lo ves en realidad. Es un beneficio, siempre tiene pros y contras. Yo tengo tal vez siquiera detalles, ¿no? Porque yo veo la parte de beneficios. A mí, yo lo que veo es que hagan su trabajo, ¿no? Tener una tienda limpia en Liverpool, pues para nosotros es algo indispensable. Pero a veces nos olvidamos del capital humano, ¿no? A veces exigimos y no vemos a lo mejor el salario que la gente. Para mí es un salario bajo, seguramente tiene que ver mucho con los estudios de cada una de las personas, pero también eso nos lleva a nosotros a tener rotación de personal baja. Cualquier tema o cualquier pues de motivos por los cuales la gente se va, ¿no? Un tema de ¿qué opinas de eso? Al final del día yo lo veo como beneficio para los trabajadores de. Gracias, Samuel. Sí, definitivamente empatar lo que es los objetivos de la empresa con el cuidado y los beneficios a los trabajadores es muy difícil. Cuando tú tomas una decisión, normalmente, como dicen, jalas de un lado y se descubre del otro, ¿no? Las empresas y las grandes empresas, como el caso que nos dices, que es Liverpool, y identificando a estas empresas que pueden considerarse globales, normalmente atienden a principios de trabajo digno, de trabajo decente, el respeto de todas las disposiciones laborales, por supuesto, y atienden a el no trabajo de menores, el cuidado del trabajo de mujeres, que hay disposiciones especiales en la Ley Federal del Trabajo, y por supuesto que lo que se busca, y por ejemplo este foro ese es uno de sus objetivos, que las empresas entiendan, reconozcan que tener esa tienda limpia implica un costo. Y si nos imponen estas reformas que tengan que ver con la reducción de jornada, que yo creo que la que pasaría sería la de 8 a 7, comentaste la de 6, es la de Miguel Mancera, pero yo creo que pasaría quizás la de 7 horas, si acaso se logra tener el consenso en el Congreso. Insisto, yo creo que sí es importante que las empresas que quieren hacer las cosas diferentes entiendan los costos que implica darle descanso a los trabajadores, que tengan jornadas reducidas, lo cual atiende además a la NOM 35, que no tengan estrés laboral y que se cuide la salud de los trabajadores, en materia de seguridad, de higiene, por tiempos de exposición, ya sea en el caso de afanadores, bueno, estar de pie todo el día, en esa bipedestación, empiezan a tener problemas que tienen que ver con las piernas, varices, situaciones lumbares. Hemos tenido casos incluso de humedad, porque como están trabajando con el agua y trapeando y demás, casos que se han combinado con una situación de diabetes, amputaciones de pie. Entonces, claro que es muy importante que las empresas puedan comprender que por un lado hay que cuidar todo eso y para lograrlo tiene un costo, Entonces, ahí es en donde se debe trabajar. He escuchado empresas, no voy a decir el nombre, que dicen, oye, ¿se va a incrementar esto el 25%? Pues mándame 4 personas menos. Hay quien no se lo va a permitir, como la tienda. Como dices, para nosotros es indispensable que esté perfectamente limpia, ¿no? Entonces, es un lugar en donde sería difícil reducir tus costos. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo.